de la mañana con exactamente 6 minutos de esta jornada de día martes 20 de mayo del año 2025. No hay un lugar seguro en Gaza, denuncia la población obligada a desplazarse, titula una nota de nuestro medio asociado Radio Francia Internacional a propósito de cómo se han intensificado los ataques por parte del ejército de Israel en el enclave palestino en medio de un contexto en el cual el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado públicamente que su intención es invadir ese territorio, desplazar a la población que se encuentra en ese lugar bajo el pretexto, bajo la excusa de que de esa forma se podrá desarticular de manera definitiva al movimiento terrorista Hamas. Bueno, esto ha generado indignación a nivel mundial, presión también por parte de algunos gobiernos europeos que han sido criticados también por el propio Netanyahu. De hecho, otra nota publicada por este medio amigo también señala que Netanyahu ha rechazado esta presión de Emmanuel Macron, Starmer y Carney ante la ofensiva militar que se ha llevado a cabo precisamente en Israel, en territorio de la Franja de Gaza. Bueno, para profundizar en este tema está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor en ciencia política, analista internacional e investigador de la Universidad SEC, Mladen Yopo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, buenos días, Constanza. Sí, preocupados, profesor, por lo que está ocurriendo ahí en Gaza. Hace algunas semanas, un par de meses más o menos, se veía con cierto optimismo esta tregua que se había alcanzado. De hecho, la población palestina en Gaza salió a celebrar a las calles, pero eso duró muy poquito, un par de semanas. De inmediato se retomaron los ataques y ahora estamos en un contexto en el cual, como mencionaba, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declara abiertamente, ya sin tapujos, de que su intención es derechamente invadir ese territorio y desplazar a la población local. ¿Cómo ha visto el desarrollo de los últimos acontecimientos, profesor? Bueno, en verdad es una situación terrible. En la operación llamada Carro Gedón, es un nombre popular que se utiliza para referirse a la historia bíblica de Gedón, que es una expresión, una idea de fuerza militar en este sentido que se utiliza para conquistar. En esta operación, digamos, han dejado a Gaza en una situación de destrucción total. Es decir, hoy día Gaza está en un proceso de inanición, en un proceso de exterminio, producto, digamos, que se ha transformado en una suerte de gueto, donde la población trata de buscar algún rincón para poder salvarse. En los últimos ataques, los ataques han alcanzado no solamente la ciudad de Jan Yunis, ¿no es cierto?, donde antes del 7 de octubre del 23 vivían cerca de 200.000 personas, y en la provincia más de 400.000, ¿no es cierto?, sino también pueblos en el norte, incluido Beit Lavia, campos de refugiados como Jabalia, Nuseirat, el campamento en el sur, el Al-Mawasi, centros médicos, los pocos que quedan funcionando en Jan Yunis, como el complejo médico Nasser y el hospital europeo. Es decir, hay una destrucción total de lo que son las fuentes, no solamente de infraestructura, sino de vida al interior de Gaza. Las cifras son espeluznantes, es decir, hablamos desde el 23 a la fecha, son más de 61.000 muertos, mayoría de niños y mujeres, más de 122.000 heridos, más de 14.000 desaparecidos de los que se saben que además probablemente están fallecidos. Hablamos, ¿no es cierto?, del 90% de las unidades residenciales de Gaza hoy día ya sean destruidas o están parcialmente dañadas. Se han destruido más de 6.200 edificios, hay más de 51.000 toneladas de escombros, es decir, en general los costos que va a tener que hace la ONU para la reconstrucción de la sola infraestructura, hablamos de más de 30.000 millones de dólares, pero ahí estamos también, de alguna forma hay que incorporar lo que son los campos productivos, campos agrícolas, ¿no es cierto?, fábricas o la posibilidad de pesca, es decir, no hay medios de subsistencia. Y frente a esto, en general, yo diría que la comunidad internacional ha sido bastante pasiva frente a este régimen de exterminio, digamos, a esta situación que ha generado el régimen de Netanyahu de exterminar a una población, sacarla de Gaza, digamos, esa es la intención final, sacarla de su territorio
incluso la posibilidad de trasladarla. Hoy día incluso está hablando de posibilidad de trasladarla a Libia, ¿no es cierto? Lo mismo está sucediendo en Cisjordania, donde encontramos que hay un aumento creciente de la represión y del aumento de colonos, ¿no es cierto?, que han ido tomando terreno, y la destrucción de Gaza. Entonces, hay una situación hoy día en general en Gaza que es inhumana, que rompe todas las normas del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, todas las normas de legalidad, todas las normas de Naciones Unidas, y en general yo diría que lo que ha sido la reacción mundial, más allá de algunas condenas, y las condenas que empezamos hoy día a escuchar fundamentalmente de primeros ministros o presidentes, ¿no es cierto?, como Emmanuel Macron de Francia, Keir Starmer, ¿no es cierto?, Reino Unido, o Mark Carney de Canadá, yo diría que son esfuerzos un poco retardatarios en general frente a lo que está sucediendo. Han habido otras declaraciones, como la declaración de Bagdad, ¿no es cierto?, donde los países árabes pidieron una escalada urgente, o China, ¿no es cierto?, que expresó el respaldo a las principales conclusiones de la Liga Árabe, ¿no es cierto?, la perspectiva de un alto el fuego inmediato. Pero sin embargo, hoy día yo creo que en el fondo esto exige una presión mucho más fuerte de la comunidad internacional para parar las matanzas, porque todos los días lo que se escuchan son matanzas de personas. Tenemos 50, 100, 130, 140 personas que mueren diariamente. Y no solamente eso, hoy día hay 2,5 millones de personas que están o 2,100,000 personas que están en posibilidad al borde de la hambruna. Eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho Naciones Unidas. Ya, ¿no es cierto?, hay 500,000 personas, digamos, desnutridas hasta el extremo, como con grandes aglomeraciones de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, suplicando por las escasas raciones que entran. En esta presión internacional, que incluso dice el Washington Post, ¿no es cierto?, que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no es cierto?, ha dicho que ya es necesario parar este conflicto, digamos, y presiona algo a Israel. El gobierno de Netanyahu, el gobierno derechista de Netanyahu, ha dejado entrar 5 camiones en condiciones bastante precarias de seguridad, y por lo tanto, y lo que necesita Gaza por lo menos la entrada de 100 camiones diarios, al menos, para poder paliar en algo lo que está pasando con la hambruna y con las necesidades de salud y supervivencia de la población. Profesor, muy buen día. Quiero seguir esa misma línea en lo que usted plantea, porque Netanyahu, junto con plantear el buscar tomar el control total de la Franja de Gaza, también habla de evitar por razones diplomáticas la hambruna, también por presión de Estados Unidos, otros 22 países que exigen de manera inmediata la reanudación de ayuda completa en la Franja de Gaza. También, por ejemplo, Reino Unido, Francia y Canadá amenazaron con sanciones si se mantiene la ofensiva. Esa es parte de las presiones que se hacen a Israel, por ejemplo, para que se reanude la ayuda humanitaria. Parte de eso es que se termine con la hambruna, y lo que hace, usted lo explicaba muy bien, Benjamín Netanyahu y el gobierno de Israel en sí, es dejar entrar un par de camiones que la ONU calificaba como un par de gotas en el mar, ¿no? Lo explicaba usted, de hecho, recién. ¿Cómo evalúa usted la acción internacional, que ya lo decía, ha sido bien escasa, ¿no?, o insuficiente? Sí, escasa. Bueno, no solamente ha sido de estos 3 gobiernos, el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, que está pidiendo incluso la expulsión de una cantante israelí en Eurovisión, que es parte también de estos 22 gobiernos que han pedido, digamos, la entrada de ayuda inmediata. Yo diría que es relativamente, no sé si el término exacto es frívolo, pero es una situación bastante poco comprometida, digamos, con lo que está sucediendo humanitariamente en la Franja de Gaza y con la población palestina. Porque si bien consideramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy día la actitud de estos gobiernos, sobre todo en el caso importante el de Reino Unido, este país también ha sido utilizado para inteligencia, le ha entregado inteligencia a las fuerzas israelíes, y se ha prestado también para algunos bombardeos en algunas zonas, digamos, del Medio Oriente. Entonces, yo diría que hay como un doble discurso en general hoy día frente al tema de Gaza. Y por eso yo diría que hoy día, en general, la población y en general los países, los actores internacionales están en deuda
frente a este tema humanitario, frente a este tema, digamos, de alguna forma que implica tener mayores, digamos, esfuerzos por conseguir una paz. Yo creo que en el fondo, es decir, Israel, por ejemplo, no ha cumplido con ninguna de las normas de Naciones Unidas, ninguna de sus resoluciones, partiendo por la 181, ha violado los principios. Por lo menos debería tener una sanción, aunque sea simbólica, de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad. Pero sin embargo, ahí como hay otros intereses geopolíticos entre medio, hay negocios, hay distintas situaciones, digamos, de alguna forma no se le ha condenado con la fuerza que se le debería haber condenado. Aquellos países, ¿no es cierto?, han habido países sí que han tenido una mayor proactividad, ¿no es cierto?, como el caso de Irlanda, que ha reconocido al Estado palestino, ¿no es cierto?, y ha tenido una actitud permanente, digamos, de denuncia. No ha sido lo mismo con el resto de los países europeos, que de alguna forma han sido relativamente complacientes y hoy día están más preocupados del tema de Ucrania, del tema, ¿no es cierto?, de reconstruir su industria bélica, fundamentalmente, tal como lo dijo Ursula von der Leyen, ¿no es cierto?, con más de 800.000 millones de dólares frente a lo que puede ser una amenaza rusa, que el tema fundamentalmente de Gaza. Uh-huh. Profesor, si bien la mayoría de la comunidad internacional reconoce a Palestina como un Estado, hay algunos países, entre comillas, importantes por su tamaño, que no lo han hecho, pero que al parecer estarían cambiando de opinión. Uno de esos es Francia. A propósito de lo que usted mencionaba, ¿no?, respecto de estas acciones que a veces tienen como una suerte de doble estándar, ¿no? Esta posibilidad de que Francia avance a reconocer a Palestina como un Estado y avanzar a esta solución de los dos Estados, ¿no?, que entre otros países Chile promulga. ¿Puede avanzar en una suerte de presión mayor para Israel o sigue siendo insuficiente? No, yo creo que todo, digamos, reconocimiento diplomático es importante del Estado palestino. En esa perspectiva es un reconocimiento legitima, ¿no es cierto?, lo que es una existencia, ¿no es cierto?, y por lo tanto un desarrollo. Sin embargo, no es suficiente. Yo creo que hoy, en el fondo, hay que tener palancas de presión mayor. Hay que, en el fondo, hay palancas hoy día económicas, por ejemplo, hoy día hay palancas políticas, hay palancas de distintos tipos en las cuales se podría presionar más. Sin embargo, eso, por lo menos por lo que se ve, no está ocurriendo con la fuerza que se requiere para parar, digamos, lo que se convierte, entre comillas, en un verdadero genocidio, digamos. Y eso es dicho por muchos personas, digamos, en general del mundo, de alguna forma cercano al mundo occidental. El caso, por ejemplo, Josep Borrell, por ejemplo, ha anunciado y ha alarmado, ¿no es cierto?, que hay 2 millones de personas muriéndose de hambre, y de alguna forma se pregunta qué nos pasa, hemos perdido todo sentido de humanidad. Entonces yo creo que hoy día hay formas de presión mayor. Yo veo el mundo y sobre todo aquellos países que si bien han tenido declaraciones fuertes frente al Estado de Israel, han condenado, no es suficiente. No es suficiente porque Israel hoy día siente que tiene el respaldo total de Estados Unidos y tiene una capacidad en el fondo para poder generarse estas acciones que otros países no van a intervenir. Y el caso de países, por ejemplo, otros países europeos como Alemania, hoy día se siente de alguna forma limitado por ese concepto de deuda que tiene con el pueblo de Israel y sobre todo con la religión y con aquellos ciudadanos judíos, digamos, lo que fue el Holocausto. Y ese sentido lo ha inhibido. Incluso el primer ministro germano, ¿no es cierto?, ha dicho que considera el tema de Israel un tema de Estado, es decir, su defensa es un tema de Estado para Alemania. Y es un país que colabora, ¿no es cierto?, en términos de armas, tal como muchos países europeos. Entonces, yo creo por eso que hay un doble discurso en esto sobre un sentido de humanismo, respeto al derecho internacional, respeto al derecho humanitario, es decir, un poco el multilateralismo, la solución pacífica de controversias, y por otro lado lo que son ciertas razones prácticas o ciertas acciones, digamos, que toman los países a partir de sus intereses nacionales.
Profesor, estamos conversando con el doctor en Ciencia Política y analista internacional, el profesor Mladen Yopo, sobre la situación en Palestina, con el pueblo palestino y lo que pasa específicamente en Gaza. Hace algún tiempo, Benjamín Netanyahu ya había anunciado la ampliación de esta ofensiva en Gaza y un grupo transversal de parlamentarios llamaba a Chile, a las autoridades chilenas, a romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Es un llamado que no es único, que se ha hecho veces antes y me gustaría saber qué opina usted al respecto. Sí, bueno, esa es una palanca, yo más que romper relaciones, yo congelaría relaciones y de alguna forma limitaría y pararía todo tipo de compras que hoy día se hacen a Israel, fundamentalmente que son compras que están ligadas a las Fuerzas Armadas o están ligadas, digamos, a las fuerzas de seguridad. Yo empezaría a tomar medidas de ese tipo porque en el fondo hoy día hay que demostrar un sentido, digamos, de rechazo y no solamente, digamos, una declaración de condena o declaraciones de condena, digamos, frente a distintos elementos, porque está muriendo gente todos los días. Está gente muriendo de hambre, niños, mujeres, ancianos, hombres, que no tienen que ver directamente con Hamas o con algún elemento que podría ser considerado terrorista. Y por otro lado, de alguna forma también se está protegiendo a los rehenes que van quedando, a los rehenes israelíes, porque de alguna forma Hamas ha prometido, ¿no es cierto?, que si sigue esto, de alguna forma también los rehenes se ponen en peligro, digamos. Es decir, Hamas, que si bien hoy día está en negociaciones y está negociando todavía en Qatar, ¿no es cierto?, con el personero israelí, también ha dicho que de alguna forma no se ha avanzado en nada y que es lo que ha sido esta última operación, ¿no es cierto?, el carro de Gedón, ¿no es cierto?, está colocando en peligro los propios rehenes. Entonces yo diría, cuando se toman medidas más de fuerza o medidas que de alguna forma empiezan a afectar, uno está haciendo una apuesta por la humanidad, está haciendo una apuesta por la paz. Yo no creo en la ruptura de relaciones totales, sí, pero sí en un congelamiento de relaciones, que es una forma de presión. Yo creo que los países hoy día tienen que tener una voz más proactiva frente a este tema y no solamente sacar declaraciones. Uh-huh. Profesor, ¿cómo ve la interna en Israel? Porque previo a que ocurrieran los hechos del 7 de octubre de 2023, cuando hubo esta irrupción por parte de integrantes de Hamas en ese territorio con los rehenes, las más de 200 muertes que se registraron en ese momento, Benjamín Netanyahu estaba pasando una situación política muy, muy compleja a propósito de estas reformas al sistema judicial que quería emprender. Y posterior a eso, da la situación de que sigue siendo la situación de Netanyahu quizás no tan complicada como antes, pero de todas maneras no fácil respecto de la visión interna que hay acerca de cómo él se ha manejado en torno a este tema. Han habido muchas críticas por su incapacidad, por ejemplo, de traer a todos los rehenes de vuelta a territorio israelí, y da la sensación de que lo único que sostiene en el poder a Benjamín Netanyahu es precisamente esta ofensiva, que una vez que esto se detenga, no solamente va a tener que enfrentar el escarnio interno, sino que también a nivel internacional con toda ya la persecución a nivel penal que se está iniciando por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el territorio de la Franja de Gaza. ¿Cómo ve la situación interna, profesor? Porque da la sensación también de que si la presión internacional no funciona, uno esperaría también que hubiese algo más de presión interna que permita cambiar esta situación. Pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, aquí hay varios elementos. Uno, primero decir que no son todos los israelíes y ni todos los judíos los que hoy día están embarcados, ¿no es cierto?, en la ofensiva o en las matanzas que está generando el gobierno de Netanyahu. Es un tema que en el fondo debe quedar muy claro, porque este no es un tema ni ser ni antisionista, ni ser antijudío, no, eso no es así. Muchos rabinos incluso hoy día están condenando los ataques instituciones, ¿no es cierto?, fundamentalmente organizaciones humanitarias israelíes como Guilla o Rompiendo el Silencio, ¿no es cierto?, han denunciado las hambrunas o la falta de entrada o la ayuda mínima que hoy día están en el fondo generándose en Gaza, o los bombardeos. Por lo tanto, esto no es un tema, digamos, que en el fondo estén todos los israelíes hoy día ni judíos embarcados, ¿no es cierto?, lo que son las acciones de Netanyahu.
Profesor. secciones o rechazos de parte de sectores del ejército, también de actuar, ¿no es cierto?, seguir actuando frente, digamos, a estas matanzas, a esta criminalidad, digamos, en los ataques. Y eso es un tema no menor. Ahora, el tema es que en el fondo lo que está haciendo Netanyahu es funcionar primero con una mayoría, ¿no es cierto?, aunque relativa, pero una mayoría en el Parlamento, y que de alguna forma está muy condicionada por el concepto del miedo. Lo que está un poco opuesto Netanyahu, opuesto esa disyuntiva, nosotros o ellos. O nos matan a nosotros o nosotros de alguna forma atacamos. Y ese es un tema que está presente en la población hoy día en Israel. Y eso es un tema no menor porque ha inhibido, ¿no es cierto?, aquella gente más democrática, más humana, más humanista, digamos, en fondo de pronunciarse con más fuerza. Además de ser de alguna forma reprimido, porque hoy día los sectores más ortodoxos, ¿no es cierto?, los sectores de alguna forma ligados, por ejemplo, al ministro de Finanzas, ¿no es cierto?, a Smotrich, ¿no es cierto?, a todo ese sector que son completamente radicalizados, hoy día están muy envalentonados. Y en ese sentido también ha sido un elemento que inhibido que las fuerzas más democrática, más humanitaria, ¿no es cierto?, de alguna forma produce con mayor fuerza. Pero hoy día no la tiene fácil tampoco internamente Netanyahu, porque el tema, digamos, judicial sigue presente. Hoy día está un poco congelado o más congelado o avanza con más lentitud, pero está presente, digamos, también una oposición hoy día que se está manifestando cada vez más, incluso con carteles en las calles. Por lo tanto, no es un tema que lo tenga fácil internamente, pero está jugando con el tema del miedo, por un lado, y por otro, en el fondo, juega también con el tema de los rehenes. Es decir, de liberar a los rehenes, pero sin embargo con las acciones que está tomando, lo que está haciendo es poner en peligro, ¿no es cierto?, la vida de los rehenes. Estos bombardeos masivos, ¿no es cierto?, estas situaciones también evidentemente, seguramente, han sido parte de la muerte de algunos de los rehenes que hoy día todavía quedan. Profesor Mladen Yupo, doctor en Ciencia Política, analista internacional e investigador de la Universidad SEC, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos también a entender esta situación tan compleja. Con mucho gusto, buenos días. Que tenga buen día. 8 de la mañana con 28 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero siga junto a nosotros y nosotras porque en breves minutos llega Montserrat Rolano para encabezar el panel de conversación que todos los días nos trae interesantísimos invitados e invitadas y hoy no es la excepción y además con muchos temas de los cuales conversar. Así que siga junto a nosotros, ya llega Montserrat. Nosotros, Connie, nos reencontramos ya el jueves porque acuérdese que mañana es feriado. Nos reencontramos el jueves, descansen quienes tienen feriado y bueno, quédense en Radio Universidad de Chile.